Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte por aquí, Mario. Esto de verdad para nosotros es una gran sorpresa, es una gran satisfacción que en este primer episodio de nuestra serie de podcast que tenemos para For Life tengamos un invitado de lujo como lo eres tú. No, te agradezco. Hace muchos años que hemos seguido tu trayectoria, que somos, pues bueno, fieles seguidores de la literatura que tú nos compartes, Ujú, y qué mejor que tú para que nos pudieras hablar de estos temas que tienen que ver con la parte económica. ujú, Entre muchas de las actividades que realizas, platicábamos hace poco, no solamente te dedicas a la parte de gestión empresarial, no solamente ujú. te dedicas a la parte de la estrategia, pues con muchas empresas y a la consultoría, Así además es. de ser un presentador, un orador, un speaker, pues bueno, tienes diferentes libros que han sido de verdad bestsellers. Uno Sí. de ellos, y con el que me gustaría comenzar un poco esta serie de podcast, es El arte de hacer dinero. Este libro, El arte de hacer dinero, planteas varios supuestos o haces varios planteamientos que Así es. tienen que ver, desde luego, con el tema de cómo podemos generar riqueza o cómo podemos generar ingresos. Y Ujú. precisamente en este libro, uno de los apartados o uno de los puntos que mencionas es cómo es que nosotros podemos hacer o por qué nosotros podemos considerar que depender únicamente de un salario es algo arriesgado. El depender solamente de un solo ingreso es algo arriesgado. Hoy en día esto sigue siendo así. ¿Hace cuántos años escribiste ese libro? ¿Ha Hace, cambiado eso? hace mucho, sí, y permanece. Cada día es más difícil depender de un solo salario. Es decir, en la época de nuestros abuelos era algo natural. El día de hoy es un riesgo que no debes de correr. Estás en la cuerda floja porque pierdes ese ingreso y realmente pierdes toda tu carrera, tu trayectoria. Entonces es muy importante que las personas que realmente tienen interés de crecer económicamente busquen en alguna forma poder tener su propio ingreso generando su propio negocio y generando una economía independientemente del ingreso que tú tengas por un trabajo o por Claro. un empleo. Y la otra cosa que es muy importante es que ya no dependas de la decisión de alguien de cuánto tú tienes que ganar. Es decir, el hecho de que el ingreso tuyo lo determine otra persona te genera un estado de dependencia y no te genera una oportunidad para poder crecer de acuerdo a tus expectativas, sino que creces en función de la expectativa del jefe que tengas, Claro, porque él es el que decide cuánto ganas y cuánto no ganas, y qué efectivamente, bueno te llevas y qué bueno no te llevas. Por eso no es bueno estar dependiendo de una sola ingreso. de un solo Siempre hay que ingreso. tener varios ingresos como oportunidad. Hablando precisamente de esa generación de otros ingresos, Ujú. la libertad financiera desde tu perspectiva, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a tener mucho dinero? ¿Se refiere a tener mucha riqueza? A qué le llamas esa parte de libertad financiera y cómo lo podemos hacer? Mira, la libertad financiera se logra cuando tú comprendes que el secreto de la riqueza no está en el ingreso, está en lo que tú hagas con ese ingreso. Porque lo que sucede es que la mayoría de las personas alinean sus gastos fijos al ingreso que tienen. Entonces hay gente que aumenta un 40% porque encuentra otro empleo y le aumenta el 40% sus ingresos y en 3 meses o 4 ya esa persona el dinero tampoco le alcanza. ¿Por qué? Porque tiene mentalidad de pobre. La mentalidad de pobre es ganar y gastar, no es ganar e invertir. Entonces es muy importante que las personas que realmente quieren generar la libertad financiera comprendan que deben de pensar a largo plazo. Es decir, qué inversiones voy a hacer, cuánto voy a ahorrar, qué tipo de restricciones o cambios o planeación voy a hacer con mis ingresos, de tal forma que yo establezca un plan de acción de mis gastos personales, ya sean semanales, mensuales, semestrales. Y eso es clave. La libertad financiera se logra cuando tú tienes control de tus gastos y de tus gastos fijos y de tu costo de vida, porque de eso depende el nivel de vida que tú quieras tener. Es correcto, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo es que gastamos, allá ni siquiera el control de cada uno de nuestros gastos. Llega la quincena para los que somos asalariados y a pagar y a gastar y a comprar y a endeudarse más y más y más. Entonces, quizá ni siquiera a ese punto hemos llegado todavía, ¿no? Sí, no hay conciencia. Lo que acabas de Correcto. mencionar es real. No hay conciencia de cuánto tú gastas, porque
El tema es que como tu mente fue entrenada en que tú ganas dinero para comprar, entonces no bien tienes dinero, tú compras. Pero esa es una mentalidad de pobre. El pobre vive en el mundo del corto plazo pensando que el dinero es para comprar. El rico piensa que el dinero es para invertir. ¿Por qué? Porque el rico piensa en los próximos 10, 12 o 15 años en cuanto a qué quiere con su dinero a largo plazo. La persona que piensa como pobre piensa en forma quincenal, piensa en el trimestre, en ese año, cuando mucho, pero no piensa de a 10, 12, 15 años. Con el dinero tú no puedes pensar en el corto plazo ni puedes pensar emocionalmente. Correcto. En esa parte de la mentalidad, y que también es uno de los postulados que tú nos compartes en este libro precisamente, esa mentalidad, ¿cómo es que nosotros podemos entrenarla, mejorarla, ajustarla? ¿Cuáles son esos pasos básicos que tenemos que hacer para que nuestra mentalidad pueda, pues, irse de este otro lado, ¿no? No irse por el lado del gastar, sino el tratar de pensar de otra manera. Bueno, porque es que tu mente debe estar regida no por el consumo, debe estar regida por un plan estratégico que tú tienes de tu vida. La mayoría de la gente no tiene un plan para su vida. Viven de acuerdo a la capacidad que tienen para poder subsistir mensualmente o quincenalmente. Entonces, cuando tú tienes un plan y tienes un proyecto, entonces toda tu economía se alinea a ese proyecto. Y cuando lo alineas hacia ese proyecto, generas pasos. Y cuando generas pasos, generas metas. Y cuando generas metas, generas un sistema de control de tu consumo o de tus gastos, de tal forma que ese consumo y ese gasto esté alineado con ese proyecto de vida financiera que tú quieres. No te olvides que en nuestra vida personal nosotros tenemos una etapa de nuestra vida que es para generar recursos para nuestra libertad financiera. Y la libertad financiera significa que el dinero te mantiene, no que tu trabajo te mantiene. Okay. Entonces, cuando tu dinero te mantiene es porque tú has invertido en tu dinero para un proyecto de largo plazo. Cuando tú piensas a largo plazo, tú comienzas a tener un sistema de restricción de consumo. Entonces, porque la gente pobre es consumista de cosas, no es una persona de tener un proyecto a mediano y largo plazo. Pero esto sucede en todos los países del mundo. Entonces, hay un estudio sobre esto. Podríamos sentirnos quizá no tan mal, por llamarlo de alguna manera, que no somos los únicos. No es una situación de nuestro país, de nuestra economía, es una situación que tú has visto de manera general. Sí, bueno, yo hice un estudio basado en un cuestionamiento que me hice a mí mismo, del por qué todo un continente es pobre. Digo, ¿por qué toda Latinoamérica es pobre? Sí, no tiene sentido. O sea, no hay lógica de que toda Latinoamérica no exista un país rico. Y no existe un país rico. Y entonces dije, algo ha de haber en el continente que hace que toda la gente piense como pobre. Y ese estudio ya existe en Suecia. Un señor sueco tomó el estudio del por qué los países del norte de Europa son ricos y los países del sur de Europa son pobres y viven en el mismo continente. Claro. El tema tiene que ver con la situación geográfica. La situación geográfica determina cómo tú vives, porque los nórdicos piensan por definición a largo plazo. Ellos tienen que pensar a largo plazo porque si viene un ruso, imagínate que no piensa en el próximo año, en invierno se muere. Un sueco, un noruego, si no piensa en los 12 meses, se muere. No hay forma humana que pueda subsistir. Pero la gente que vive en España, Italia, Grecia, Francia, pues tienen todo a la mano. Ellos no tienen por qué pensar a largo plazo. Pero eso lo lleva también a su aspecto del dinero. Y entonces, cuando tú piensas como pobre, piensas en el corto plazo. ¿Qué es lo que haces? No bien tienes dinero, consumes. Un sueco no bien tiene dinero, lo guarda. ¿Para qué? Porque tiene que usar su mente preventiva en ver si tengo el carro bien, si tengo los médicos bien y si tengo la comida bien y si tengo toda mi casa en orden. Tiene que pensar en forma anticipada, que tiene que ver con la parte más inteligente del ser humano, que es la parte frontal, que esa parte del neocórtex que le llaman los neurólogos, que es la parte donde tú anticipas los eventos futuros. Y entonces toda Latinoamérica
no trabajamos en el mundo de la prevención. Tú ves, hacemos una carretera cuando ya no da más el tráfico. Y cuando hacemos la carretera ya quedó pequeña porque ya es demasiado tráfico que existe. O sea, hacemos las cosas cuando ya no queda más remedio que hacerla. No nos anticipamos, pero eso lo usamos en nuestra vida personal y eso lo usamos con nuestro dinero y con esta rentabilidad y utilidad. Por eso es que estudié a este señor y la verdad que sí tiene que ver con que nuestra mente sí piensa en el corto y largo plazo. Dentro de los países también este señor encontró que existe esto. En México tú no te explicas por qué en el norte, que es todo árido y que realmente hay un problema de sequía enorme, son la gente más ricas. Y en el sur, donde hay todo, son la gente más pobre. Pero eso sucede en todos los países. Tú vas a Italia, en el norte está Turín, donde está la parte industrial, que es la parte más inhóspita, y en el sur está el Liornés, el Al Capone y todos los que venden droga. Es decir, así funciona. En España sucede igual, y así nos vamos a todos los países. La revolución industrial en Estados Unidos no sucedió ¿qué te puedo decir? En Miami. Sucedió en el lugar más inhóspito, en el norte, donde había hielo, así por cantidades. Es decir, la parte más inhóspita hace que la gente, su mente, piense en dimensiones de largo plazo. Y así es como se genera la riqueza. La riqueza se genera pensando a 10, 12, 15 años. No puedes tú pensar quincenalmente y pensar como rico. No, cuando piensas quincenalmente, piensas como pobre, porque lo que haces, no importa lo que ganes, siempre vas a gastar en función del ingreso. Entonces ya no importa el ingreso, lo que importa es la administración del ingreso y el nivel de vida. ¿Para qué? Para que entonces las inversiones comiencen a ser la clave para tu sustento futuro. Increíble, qué buen estudio definitivamente, Sí. cómo nos deja ver ese estudio. Lo que nos platicas que básicamente llegamos a un estado de confort en la parte sur. Así es. Llegamos a ese punto de confort cuando lo tengo tan sencillo que me llega la quincena, lo compro y ya no tengo que preocuparme que lo tengo que guardar para el próximo fin de año. No, lo compro en este momento porque lo quiero y lo tengo para pagar, y eso nos lleva a esa posición. Esa postura creo que es muy, muy interesante cómo lo plantean, y precisamente hablando de ese tema de la administración de esa riqueza que ya tienes, independientemente de si es quincenal, mensual o como sea, o tienes ese ingreso, esa administración y las posibilidades que hay allá afuera. Hablabas de inversiones. ¿Qué pasa con esas inversiones? A veces el mexicano, tú sabes, quizá no es el más apto o para la inversión, o no necesariamente tiene ese flujo para hacer una gran inversión, y porque a veces cuando pensamos en inversión, yo imagino millones de dólares, ¿no? Tengo que hacer una empresa o quiero hacer algo y tengo que invertir millones de dólares. ¿Cuántas oportunidades de negocio hay que no necesitan ese tipo de inversión agresivo, tan fuerte? Claro, bueno, tú tienes el negocio de redes, por ejemplo. Este es un negocio que le da oportunidades a la gente de no tener que arriesgar tu capital, sino que todo lo que es la administración del producto y todo lo que es la administración en general está llevada por una oficina central. Y la persona que pertenece a las redes, lo que hacen es que las redes mercadeos te permiten centrar tu talento, tu habilidad en el área comercial. Entonces, toda tu energía y todo tu conocimiento se centra en un solo factor. Entonces te haces excelente en ese segmento, que es la parte comercial, que es reclutar, motivar, entrenar y hacer que la gente realmente cada día venda más. Y eso te focaliza en tu actividad y te permite generar más riqueza, porque toda la parte administrativa, burocrática y de inventarios y de productos está manejado por las redes, por la empresa de redes. Y entonces eso es lo que permite que la gente no tengas tú que abrir tu propio negocio, sino que tu negocio, tú realmente te focalizas en un solo segmento, que es la parte comercial, que es donde te especializas para poder ser el mejor en cómo entrenar, desarrollar en conocimiento del producto, en técnicas de ventas, en motivación, en generar metas y objetivos para poder crecer. Por eso el negocio que yo creo que de redes es de lo mejor que puede existir para que la gente pueda generar riqueza a nivel personal. Increíble, porque desde hace mucho tiempo pues sabemos que este tipo de industrias de las redes de mercadeo, de la venta directa, lleva pues a muchas personas a niveles muy interesantes en el tema económico, ¿no? Hay muchas historias en muchas empresas que han logrado de verdad una libertad muy importante a través de
aprovechar la oportunidad que tienen, ya sea el momentum en donde están ingresando en esa oportunidad de negocio, ya sea el producto, ya sea la forma en la cual se gana, pero Claro, mucho tiene que ver entonces con la administración. En claro. mi caso, yo he podido ver que muchos de los líderes que han logrado los rangos más altos empiezan a diversificar sus ingresos. Ya efectivamente tienen un ingreso muy importante por la red de mercadeo, pero empiezan con otro negocio por aquí, otro negocio por acá, que no les quita el enfoque de lo que Ujú. están haciendo, de ese ingreso que les ha generado, pero empiezan a administrar ese capital. Eso también es una parte importante. Claro, porque un factor importante que ha cambiado desde nuestros abuelos es que ya con un solo ingreso no alcanzan esta vida. Es decir, ¿por qué? Porque es muy curioso, pero los ricos tienen una condición. Ellos saben que el dinero no crece, la inflación hace que el dinero no crezca. Es decir, no haces dinero solamente con el dinero, lo haces invirtiendo. Ellos ven que el mundo de los productos es algo que realmente sí crece exponencialmente. Los productos crecen económicamente y el dinero no crece tanto por la inflación que hay. Y entonces, ¿qué hacen los ricos? Crean negocios. Entonces, yo siempre le digo a la gente, tienes que tener por lo menos 3 ingresos. En la época de mi abuelo no existía esto. Es decir, en esta época tú tienes que tener un ingreso quizás fijo, tienes que tener un ingreso a través de redes porque te pones a vender otros productos o te pones a vender a través también de las redes sociales donde tú también puedes vender desde tu casa sentadito ahí con tu computadora y tu celular, tú comienzas a generar más ingreso. Entonces, es importante que tú tengas estos 3 ingresos porque también es importante que uno de tus ingresos sea lo que yo le llamo el ingreso pasivo, que es el ingreso que proviene de tus inversiones. Okay. O sea, tú tienes que vivir. El objetivo final es que el dinero te mantenga. Porque ¿qué es lo que le dicen a una persona cuando se retira a los 65 años de trabajar? ¿Qué es lo que te mantiene? El dinero. Ya el trabajo no te mantiene el dinero. Y eso se hace planeando. Tienes 25 años para hacer eso. Entonces, en esos 25 años tienes que construir financieramente tus ahorros y tus inversiones para que entonces en edad de retiro el dinero te mantenga. Ese es el objetivo del dinero. ¿Cuál es el objetivo del dinero? Que cuando tú ya no trabajes, el dinero sea el que te esté manteniendo. Pero hay muchas... Vaya, las estadísticas nos mencionan que el 64% de las personas que se retiran en México, entonces en México, tienen que vivir ayudados por alguien de su familia porque nunca fueron previsores, porque son personas que siempre pensaron en el corto plazo. Siempre tuve muchos gastos. No administraste tus gastos, que es distinto. Porque yo conozco gente que vive muy bien con 15,000 pesos y gente que vive muy mal con 400,000. O sea, hay gente que es pobre ganando 300 y 400,000. ¿Por qué es pobre? Porque gasta el doble de lo que le ingresa. Hace unos días estaba con una persona que me decía, le digo, ¿cuánto ganas? Me dice, sí, 290. Ok, ¿y cuánto gastas? Mira, por lo menos en la tarjeta tengo que pagar 220 este mes. Entonces, es una persona que es pobre, aunque tiene ingresos elevados. Son pobres con dinero en el bolsillo, así les llamo yo. Entonces, ¿por qué? Porque tienen tanto gasto. El gasto fijo se alinea al ingreso y ahí generas pobreza. Porque ya no importa que te aumenten tu salario, tus gastos aumentan en la proporción de tu salario. Y eso es un síntoma de pobreza. No entendiste nada acerca del dinero. O sea, estás predestinado a ser pobre si no cambias el pensamiento de buscar en tener un proyecto de largo plazo, ahorrar, invertir y realmente comenzar a tener ingresos que te permitan poder invertir, que hoy, de lo que estabas hablando, hoy la gente no tiene justificativo de no invertir. Hoy con 100 pesos te recibe un banco el dinero. Cualquier financiera te recibe 100 pesos de inversión. Tú inviertes en CETES y el mínimo son 100 pesos. O sea que no me puedes decir que no tienes dinero. No tienes dinero porque no sabes qué hacer con el dinero. Crees que el dinero es para comprar y te hiciste consumista. Entonces tienes mentalidad de pobre y la mentalidad de pobre es vivir como pobre cuando tú llegues
a los 65 años. ¿Por qué? Porque no fuiste previsor, no anticipaste en alguna forma el tener dinero que te mantenga en la etapa ya de tu retiro, que eso es fundamental. Por eso es importante tener, yo les digo a la gente, tres ingresos. Un ingreso fijo si quieres, un ingreso variable si quieres. Por ejemplo, los negocios de redes te permiten eso, poder, que hay una parte muy importante. Tú puedes administrar tus tiempos en el negocio de las redes. Cuando tú eres empleado de una empresa, tú trabajas de 8 a 6 de la tarde. Así y si es. te vas a las 6, te dice, oye, te estás yendo temprano, ¿qué te pasa? O sea, te tienes que ir a las 8, a las 9, para que entonces te estés demostrando que estás trabajando y estás entregado. Entonces, pero cuando tú eres independiente y trabajas en los negocios de redes, tú administras tu vida personal con tu vida profesional. Y hay personas que realmente tienen que cuidar a sus hijos y tienen que llevar al colegio, y principalmente las mamás, que realmente la mujer que a veces tiene esa responsabilidad puede tener ese trabajo, generar ingresos y además atender a su familia, porque el negocio de redes te lo permite. Eso es increíble también. Fíjate que ahorita que tomabas el tema de la mentalidad y de cómo pues esa mentalidad de pobre que tenemos para prácticamente llega el dinero y hay que gastarlo. Recuerdo que en alguna ocasión argumentabas en alguna conferencia en donde cómo esa mentalidad de pobre nos hace o nos tiene que ver hasta con lo que desayunamos. Porque era tan evidente. Esa anécdota o esa analogía que haces es muy buena. Y a lo mejor para los que nos escuchan en otros países en Latinoamérica o los que nos ven en el norte del país o en el sur, les parecerá a lo mejor un poco extraño esta anécdota o esta analogía que haces, pero seguramente ahora que la cuentes, a muchos nos va a hacer mucho sentido Me hiciste acordar porque hace tiempo claro. que no lo menciono. No, claro. Es decir, claro. yo le pregunto a la gente, a ver, tú compras, cuando vas a un restaurante, ¿tú comes comida o comes precio? Porque hay gente que como no tiene dinero, lo que hace es ver que es lo más barato, ¿no? Y entonces come precio, no es que come lo que quiere, sino que come lo que realmente puede pagar. Pero eso lo tiene así porque no tiene un sistema que lo controle, que lo administre, porque no sabe cuál es el presupuesto que tiene por semana para gastar. Tampoco sabe cuál es el presupuesto que tiene para su tarjeta de crédito. Mira, cuando la gente no tiene la administración y gastas todo tu dinero, ¿de dónde sacas dinero entonces para terminar el mes? Lo pides prestado a la tarjeta de crédito. Y entonces la pobre tarjeta de crédito, la pobre tarjeta de crédito te presta el dinero, entonces ese es un dinero que no produces, un dinero que no es tuyo, y el dinero de las tarjetas es realmente el dinero más caro que existe en todo lo que es el ambiente financiero. Porque el 82% de las personas de este país pagan el mínimo, y el mínimo implica que tú pagues el 64% de interés. O sea que tú pagas el 64% más el IVA más los gastos de administración, que pues te puede llegar al 70%. Entonces, tú estás toda la vida, hay gente que me dice, llevo toda mi vida sin poder ahorrar y llevo toda mi vida sin poder lograr lo que yo quiero, pero no tiene que ver con tu ingreso, tiene que ver con una deficiencia en tu administración, porque fuiste entrenado para ser pobre. ¿Por qué fuiste entrenado a ser pobre? Porque te enseñaron que el dinero es para comprar. Entonces, cuando el dinero es para comprar, cuando ves algo que te gustó o ves algo que realmente está económico porque tiene un descuento, lo compras. La gente cree que ahorra cuando compra con descuento. No entendió nada. O sea, le digo, no lo compres y ahorras más. O sea, sí, ¿cuál es el tema? Entonces, el tema está en que es muy importante en que si tú te administras bien y tienes un plan económico semanal, mensual, y eso está centrado en un proyecto de vida económico que tú quieres a 10, 15 años, eso realmente te da una disciplina financiera que te permite vivir en forma, diríamos, estable. Yo conozco mucha gente que realmente sin tener grandes ingresos tienen buenos ahorros. ¿Por qué? Porque el dinero los mantiene, no el trabajo los mantiene. Y cuando el dinero te mantiene, fíjate, tú eres rico el día que el dinero que tú tienes invertido paga tus gastos fijos mensuales.
Eso quiere decir que el dinero que entra de tu salario te queda libre, no lo necesitas usar. Claro. No lo usas. Lo que ya invertiste es lo que ya invertí paga. Paga los gastos fijos. Eso es riqueza. Eso quiere decir que si más gastos fijos son de 20,000 pesos y eso lo paga, yo qué sé, porque tengo un Uber o porque tengo un terrenito rentado o porque lo invertí en algún fondo y funciona, o en CETES y funciona y me está pagando mis gastos fijos, yo soy rico. ¿Por qué? ¿Por qué eres rico? Porque no necesito trabajar para pagar para el gasto fijo mío de 20,000 pesos. No necesito tener millones de dólares. Lo que necesito es tener disciplina. Y cuando tienes disciplina y tienes los ahorros que te pagan tus gastos fijos, tú eres una persona que no necesitas trabajar, eres una persona libre del dinero, eres una persona que el dinero te está manteniendo y eres una persona que tienes control de tus gastos fijos. Y entonces tus ingresos ¿sirven para qué? Sirven entonces para que continúes invirtiendo. Y entonces es una bola de nieve gigantesco y a los 65 años el dinero fluye. Entonces puedes vivir como siempre tú has anhelado. Pero eso se planea. Tienes 25 años para planear eso. Ese es de los jóvenes. La mayoría de la gente que viene conmigo, que yo asesoro, tienen 40 años de edad. A los 40, 45 años la gente dice, oye, ¿qué he hecho con mi vida? Porque tengo 40 años y no he hecho lo que yo quería. Entonces le digo a la gente, porque hay una crisis de la edad adulta. Te comiste ya la mitad de tu vida. Porque tú dices, bueno, voy a vivir hasta los 80. Ok, vives hasta los 80. Pero entonces tú dices, tengo que hacer algo con mi vida. Sí, pero lo debiste haber hecho a los 20, a los 25, a los 30, a los 35. Porque cuanto antes inicies a administrar tu dinero e inicies en tener diferentes fuentes de ingresos, como es el negocio de redes que te lo permite, como puede ser el especializarte en algún área de tu trabajo, porque la gente me dice, ¿cómo yo voy a incrementar mi salario? ¿Mi puesto vale tanto? Sí, pero si tú te especializas, si eres un técnico y estudias, si eres el mejor en tu trabajo, jura que ganas más. Eso es como cuando yo conozco a algunos contadores. Me dicen, bueno, mis honorarios como contador para llevar contabilidad es desde tanto. Ok, no puedo cobrar más. Le digo, bueno, pero si fueras tú un asesor fiscal, no, gano el doble. Y entonces, pues especialízate. O sea, cuando tú te especializas y eres técnico en algún trabajo, realmente ganas más que aquel que realmente hace el trabajo bien. Entonces la gente dice, yo no soy faltista, siempre trabajo. No importa que no sea faltista, el hecho es que haces un trabajo que no vale más que lo que vale. O sea, sí, pero si tú te especializas, no es lo mismo un médico general que un médico especialista. Los dos cobran distinto. Definitivamente. Así que así funciona. Fíjate que haciendo una analogía entre esa especialización que puede tener un empleado, ese técnico o esa persona que está en el área financiera y dice, yo me encargo solo de llevar la contabilidad, o yo lo hago a nivel minucioso con el tema de impuestos, con el tema de seguro social, con el tema de diferentes cosas y que gana más. Haciendo esa analogía con las redes de mercadeo, la mayoría de los generadores de negocio en las redes de mercadeo pues hacen muchos pasos, invitan a las personas, hacen la presentación, les hablan de la oportunidad, les cuentan de los productos, les hablan, los capacitan, hacen como un todo, de todo, se vuelven como todólogos en todo el proceso. ¿Qué pasaría ahorita, como mencionabas, qué pasaría que uno se volviera excelente en prospectar a las personas, que uno se volviera excelente en cerrar a las personas? ¿Cómo sería precisamente el nivel de vida, no? Fíjate que yo le aconsejo, hay mucha gente que se acerca a mí y dice, yo quisiera hacer más dinero. Pues mira, si quieres hacer más dinero, júntate con personas que ya alcanzaron lo que tú quieres. O sea, rodéate de gente que sabe hacer dinero. Porque ¿de qué vas a hablar con ellos? De ellos te van a ir educando poco a poco en el lenguaje del dinero, en las decisiones que tienes que tomar acerca del dinero y de los principios que rigen el dinero. Porque el tema está que la gente que piensa como pobre no se rige por los principios del dinero, se rige por el principio de las emociones, del anhelo de sentirme bien y que para eso trabajo y no quiero ser el más rico del cementerio. Esos son pensamientos de pobre. Yo sí quiero ser el más rico del cementerio, se ve que viví muy bien en la vida. O sea, no tengo por qué comprar emocionalmente porque lo anhelo y porque lo trabajé. Sí, porque lo trabajé, inviértelo, no te lo gastes. Entonces, el tema está en que yo siempre le digo a la gente, reúnete con gente que ya ha logrado lo que tú siempre anhelas.
Porque si te rodeas con gente que sabe hacer dinero, tú serás uno de ellos. Si te rodeas de gente que son fiesteras, tú serás uno de los fiesteros. Si te reúnes con amigos que les gusta tomar, tú serás el otro borracho del equipo. O sea que depende con la gente que tú te reúnas. Si te reúnes con gente que realmente no sabe cómo administrar sus finanzas, van a tener lenguajes de carencias, porque no van a tener lenguajes de qué hacer con su economía para poder salir de esa espiral que te absorbe y te mantiene en una sobrevivencia que, la verdad, yo veo mucha gente que se acerca a mí y que llevan 20 años. Yo llevo 20 años trabajando y no veo que esté progresando. No, porque no entiendes el lenguaje del dinero. El dinero tiene unos principios, y tiene principios por una razón, porque el dinero es un instrumento de intercambio. Es un pedazo de papel que alguien le puso un número a ese pedazo de papel, y eso lo intercambio por comida, o lo intercambio por un viaje, o lo intercambio por un auto. Es decir, es un instrumento de intercambio, y como es un instrumento de intercambio, tengo que saber cuáles son los principios. Entonces, el tema está en que la gente sale en las mañanas, todas las mañanas, a trabajar, a producir algo que no sabe cómo se administra. No puede ser. O sea, no puede ser que tú trabajes 25 años sin saber cómo se administra el producto de tu trabajo. Pero es que trabajas 30 años de tu vida y trabajas no pocas horas. Trabajas desde las 7 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Sí. Y en México se da más por el tráfico. O sea, la gente llega a las 10, 11 de la noche a su casa y sale a las 5 de la mañana y llega a las 9, 10 de la noche y le preguntas, ¿para qué saliste? No, pues que tengo que pagar cuentas. La gente sale en las mañanas a trabajar por dinero. No sale a trabajar por un proyecto de vida. No sale a trabajar por un proyecto económico que tiene. No, porque no piensa a largo plazo. Acuérdate que te decía que yo me pregunté qué es lo que está pasando. Que todos los países de Latinoamérica piensan a corto plazo. No hay un solo país en Latinoamérica que piense de aquí a 15, 20 años. No existe ese país. No hay ese nivel de riqueza en todo un continente. Y eso a mí me lleva a pensar de que en las escuelas van a tener que hacer algo, de que los niños tienen que comenzar a pensar desde el punto de vista estratégico, pensar a 5 años, hasta a 10 años, porque los padres en muchos casos educan a los hijos a ser pobres. Les dicen, hijo mío de mi alma, este mes nos sobró un dinerito y te voy a comprar unos tenis que a ti te gustan. O sea, esa es la primera lección de pobreza. Porque ¿qué aprendió ese niño? Que cuando sobra el dinero hay que comprar. Claro. Entonces, cuando sea lic, va a ser un lic pobre. Y cuando sea ingeniero, va a ser un ingeniero pobre. Y cuando tenga una empresa, tendrá una empresita. No va a tener una empresota porque se va a gastar todo el dinero. Entonces, yo he tenido gente que realmente genera muchos ingresos. Un día hubo un señor que vino uno de sus empleados y me dice, le entrego un sobre de mi jefe. Muy bien, él estuvo con usted hace como 6 meses, un año, con usted en una conferencia del dinero. Y ese señor tenía un negocio de préstamo de dinero en Baja California. Y entonces en la carta me decía, le agradezco que usted me haya ayudado a ahorrar para invertir, porque ahora sí, ya después de 1 año y medio de haber estado en su conferencia, pude ahorrar para invertir y ya me compré mi casa. Y era un empresario. Si dijéramos, era una persona que gana condicionado al ingreso. No, tenía ingresos, tenía varias sucursales, tenía varios negocios. O sea, era una persona que todo el dinero que le ingresaba, todo el dinero lo gastaba. Y se le podías ver los anillos y los relojes y de las hebillas de los zapatos, claro, todo reluciente. Entonces todo parece un arbolito de Navidad, se cuelga todo el dinero para mostrar a los demás el dinero que produce. Pero eso es un problema psicológico, lo que necesitas es un terapeuta, necesitas un psicólogo, no necesitas a Mario Borghini. O sea, si tú tienes un complejo de inferioridad que tú te hace sentir que te hace sentir superior porque puedes comprar un par de zapatos de muchos miles, pues entonces es un problema psicológico, ¿no? Necesitas que alguien te haga sentir de que realmente no tiene que ver con el ego, tiene que ver con algo racional, lógico, estadístico, numérico,
y que tiene que ver con un proyecto de vida a los próximos 20 años. Increíble. Mario, muchísimas gracias porque creo que en esta primer episodio, en esta primera parte, nos has hablado de varios puntos bien interesantes. La planificación, desde luego, la parte de tener una buena estrategia, el que nosotros podamos cambiar nuestra mentalidad o mejorar nuestra mentalidad y que seamos disciplinados, ¿no? Ya. Más allá de cada uno de los puntos de no solamente ganar más, no se trata solo de ganar más, diversificar esas ganancias y cuidar esas ganancias, administrar esas ganancias. Hablabas en varios momentos acerca del punto de las redes, es algo que seguramente vamos a tocar en el próximo episodio que tendremos nuevamente por aquí, esta eminencia. A lo mejor ustedes no lo saben, no lo han quizá todavía googleado, pero quienes no conozcan de verdad a Mario Borghino es todo un personaje, toda una personalidad. Hace varios años él fue parte de una empresa, fue pues el dirigente de una empresa muy importante de nivel estratégico y de nivel de liderazgo, que lo ha llevado a conocer muchísimas situaciones. Cuando lo escucho hablar, habla desde esa perspectiva, lo noto porque habla de procesos, habla de un hábito, habla del segundo hábito y del tercer hábito, cómo todo eso se va impregnando desde un inicio, ¿no? Seguramente tú no comenzaste con el tema de los hábitos, de los 7 hábitos, pues dijiste, ay, bueno, voy a poner esto y voy a hacerlo y me va a ir muy bien y lo voy a implementar todos mis días, ¿no? ¿Cómo fue parte de esa disciplina que has tenido y que muchas veces nosotros no logramos llegar a ese punto, pero que es tan necesario desde el hábito 1 hasta el hábito 7, en donde tenemos que tener lista el hacha y en todo momento, ¿no? Definitivamente la planificación. Recuerdo también una conferencia telefónica que hablaba precisamente del doctor Covey, en donde enfocaba mucho su argumento para las redes de mercadeo y cómo cada hábito lo iba concatenando con una habilidad de las redes de mercadeo. Con cómo es que se puede mejorar, cómo es que se puede hacer simplemente el hábito de pensar primero en lo primero, pensar objetivamente, planificar, todo eso tiene que ver también, y no solo con las redes, tiene que ver con cualquier situación. Tú eres un experto en esa parte y que nos has platicado muchísimo, ya lo hemos visto en esta charla pequeña que hemos tenido, es parte de lo que vamos a estar viviendo en nuestra serie de podcast. Les repito, este es el primer episodio, vamos a compartirles ya los detalles del próximo episodio. Deseamos verlos por aquí, deseamos que ustedes pues estén aquí con nosotros, que nos escuchen, que vean estos podcasts y que compartan desde luego con todos sus afiliados pues esta serie de podcast que se llama Ecos de Éxito, que pues como les decía, estamos de manteles largos, como lo mencionamos en México, porque tenemos a un invitado de lujo. Mario Borghino, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer episodio. Seguramente en próximos días vamos a estar ya leyendo por ahí comentarios de que quieren el segundo episodio, así que vamos a estar pendientes. Claro, yo a la gente las invito a que lean. Yo escribí, ya llevo 18 libros escritos y además de Arte a Hacer Dinero, y yo creo que la gente debe educarse en aquello que realmente no conoce, porque la gente me dice, yo no sé acerca del dinero. Pues lee, porque tienes en los celulares por lo menos unos 100, 150 mensajes o cursos de gratis acerca del dinero. O sea, que no solo veas cosas, sino que te concentres, porque hoy no se vale que no tengas información, porque lo que excede el día de hoy, o lo que se caracteriza nuestra realidad, es que estamos excedidos de información. Entonces, si no sabes acerca del dinero, es porque realmente no estás usando el recurso que está en tus manos y gratis. Definitivamente. Muchísimas gracias, Mario. Qué gusto tenerte por aquí. Un placer. Nos vamos a ver muy pronto. Gracias. Hasta luego.